Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir a la segunda parte de la tarde de hoy, en la que se han reunido Fernando Sánchez Calvo y Fernando García Maroto para mantener un diálogo referido a sus novelas, ambas publicadas por Tisquet Ediciones, que se enteren las raíces y de la vida vulgar. Creemos que es un momento interesante escuchar a los dos autores debatiendo sobre su trabajo y contrastando ideas, así que esperemos que también este debate sea de vuestro agrado y bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Raúl y a Claudio, siempre nos en este sitio, para mí muy importante, ellos lo saben. Yo me siento siempre como en casa, me parece una librería maravillosa, si queréis echar un vistazo a todo lo que tienen, pero luego es una maravilla. Y no sé, nos une nuestra devoción por la literatura latinoamericana y a mí particularmente por Juan Carlos Onetti, con quien yo mantengo una relación con su viuda y son depositarios del archivo Onetti, que así es como les conocí, un poco de mitomanía. Este acto, hemos llamado entreacto, ha sido un pequeñito homenaje al teatro que hace Fernando, también una referencia cinematográfica que me gustaba a mí, de vanguardia, como puede ser su novela, de una película de René Clair, en 1924, en la que Man Ray y Marcel luchan, juegan ahí al ajedrez y como que tienen un ten-con-ten. Y bueno, el motivo principalmente porque nos apetecía. La novela de Fernando, de él, salió este año en octubre, la mía salió en octubre del año pasado y cuando Tisquet la publicó a mí me propusieron volver a hacer una presentación con los autores de Madrid, pero digamos que no había nadie en la editorial, no sé si decir que se adecuara a mi estilo de escritura o yo al suyo, porque también tiene una línea de ciencia ficción y fantasía que no sé, que quizá no casa muy bien con el realismo visceral, como dice Bolaño, de estas novelas, y yo creo que era el mejor momento. Ahora lo propusieron, se lo dijeron a Fernando y yo encantado de compartir con él. También lo de entreacto era un poco pues el entreacto del teatro que he dicho, que estamos abiertos a, bueno, y como no, a cualquier que nos interrumpan, a que nos cuenten, a que nos digáis o cuando guste, no digo por qué será al final, como en el teatro de una obra. Y bueno, habíamos pensado que no fuese, desde luego una presentación no, porque ya se presentan las novelas, mejor hay gente que se la ha leído, gente que no, tampoco queremos destriparla, pero sí lo hemos enfocado de una manera, buscar similitudes, a lo mejor algunas no sé si estarán traídas por los pelos, yo creo que no, y también una manera yo creo que un complemento de las dos novelas. A lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece, al ver la de Fernando, está muy bien escrita, es la envidia, la mala. Pero bueno, yo cuando leí sus cuentos, de Muerte que hablar por casa, yo le dije que probara con esta editorial, que seguro que iban a publicar, yo no había leído la novela. Y yo encuentro lo que estaba diciendo un complemento entre las dos, pero a mí me parece, yo soy menor de personajes, pero bueno, al final la construcción de los mismos es importante. Yo creo que en la novela de Fernando los personajes son delirantes. A mí me parece que el protagonista es una locura de tipo, pero luego según la vas leyendo es de carne y hueso. Y yo creo que lo construye al revés, los personajes con unas pequeñas pinceladas, podríamos ser cualquiera, y luego acaban metidos en una pesadilla sin saber cómo. Y yo creo que incluso en las portadas lo han transmitido bien. La de Fernando de la vida vulgar parece, ¿no?, que los personajes caen del cielo de la ficción y llegan al suelo, y en la mía están en el suelo y acaban en el subterráneo. Y yo creo que es un trabajo por parte de la editorial que yo estoy muy contento con ella y supongo que Fernando también. Y entonces, bueno, pues ahora tocaremos algunos temas y ya digo, sin destripar mucho, porque yo creo que a lo mejor en la vida vulgar se puede destripar más, pero yo no puedo destripar mucho la vida, porque
gran parte de la misma se basa en, luego lo hablaremos, en la estructura de la novela. Y bueno, sin más preámbulos, pues le doy para que hable un poco, que le gusta. Bueno, yo tengo que decir que se nota que quien se ha leído últimamente las dos novelas y que las ha preparado bien es Fernando. Va a ser curioso que digamos Fernando y Fernando, e insisto en mantener este diálogo de Fernando a Fernando para hacer como una especie de juego divertido en plan gag. Estoy muy preocupado, soy un hombre de teatro, sé que hay público fuera, Roberto. No sé si podemos avisarles, no sé qué demonios hacen los chicos del teatro. Creo que se han despistado, creo que están esperando a que alguien arriba le diga que puede ser. Te has enseñado muy bien la bohemia. Claro, viene un poco vacines. Viene muy bohemio. Pero vamos... Voy haciendo mi pequeña introducción. A mí el juego me parecía muy interesante, porque creo realmente además que lo encuentro forzado, pero no fortuito, se adecua a esta situación. Yo sí que creo, más o menos de manera objetiva, que me unen bastantes puntos comunes con Fernando. Yo personalmente, y esto no es una reunión ni un diálogo para que cada uno echemos flores al otro, o también, yo creo que él de verdad es un novelista de raza. Yo creo que tiene un poderosísimo sentido de la narración, de las historias bien contadas. Y yo es cierto que por unas circunstancias o por otras, venga del mundo del teatro, haya escrito relato hiper breve, o me centre más a lo mejor en el análisis de situaciones y sobre todo en el humor, creo que todavía no lo puedo considerar un novelista. De hecho, esta es mi primera novela y Fernando ya tiene, esta es la cuarta novela. Yo creo que hay un bagaje ahí de madurez pues mucho más profundo que el mío. Yo conozco a Fernando desde hace ya bastantes años para este mundo que nos toca, suficientes, 4 o 5, como para creer que merecía ser escuchado por vosotros. Es un tipo, ahí donde lo veis, bastante extrovertido, pero muchas veces se niega a leer sus maravillas delante del público. Y yo, como hombre de teatro que soy, siempre he volcado toda la literatura en recitales de café, de bares, sobre todo ligados a cuentos. Y bueno, es cierto que la novela no es muy habitual, corre el riesgo de destriparse, de cometer algún spoiler, como se dice ahora, pero creo que merecía la pena coger pequeños fragmentos y compararlos en 5 o 6 temas comunes que creemos hemos encontrado en nuestras novelas, que siendo distintas, hombre, publicadas las dos por el sello Triskel de Sevilla, no es que tengan por qué ser iguales, pero sí desde luego un editor, sobre todo el editor pequeño, busca una línea parecida y yo creo que eso no fue casual, ¿de acuerdo? Y yo creo que sin más preámbulos, os vuelvo a insistir, yo creo que nos deberíais cortar y mucho, porque esto me parece preparado. Me gustaría que cortarais, que dijerais, no vas a leer tú esto, ahora lo voy a leer yo, etcétera, basta. Yo una pregunta sobre tu novela, la última. Yo sé que es Fernando, la única primera, vale. Los cuentos me gustaron, algunos son difíciles hay que releerlos. Y esta la he leído, yo sé que él es una persona muy formal, pero en la novela me parece demasiado formalista. Están bien todas las formas que empleas, me gustan, pero me parecen, desde mi punto de vista humildísimo, me parecen excesivas. ¿Por qué tanta forma? Pues porque yo estoy convencido de que la forma es contenido. Porque la presentación que hice hace un mes de esta misma novela en el Café de Ruiz, si quieres escribir los mejores contenidos de la historia, eso ya lo hizo Galdós o Clarín, y en su defecto Roberto Bolaño, grandes cracks del arte narrativo, y creo que la novela actual básicamente tiene que defenderse rompiendo la forma. Que rompas una forma, que decida meter una obra de teatro aquí, o que decida romper el hilo cronológico, creo que dice también mucho del cerebro de este personaje, de los puntos de partida, que irán saliendo, ¿no? El punto de partida nunca el punto final, para que compréis la novela y la podéis leer tranquilos. Ese es el riesgo. Si encuentro demasiada forma, bueno, pues eso a veces uno se puede equivocar, pero bueno, creo que hay contenido, claro. ¿Qué va a decir uno de su criatura? Bueno, pero aparte de eso no se pierde el hilo. Claro, el hilo narrativo no se pierde. Porque podía inducir, no lo sé, es una suposición. Tanta forma, digamos, se pierde el hilo narrativo. Sin embargo, no. Yo cuando la estuve leyendo no perdí en ningún momento todos los acontecimientos y el hilo narrativo que lleva en todas las formas.
Vamos a decir antes que la novela de Fernando narra la historia de una venganza. Está ahí todo leer. Y bueno, la novela de aquí presente narra la historia de un tipo fracasado que no sabe asumir la muerte de los seres queridos y está especializado a justificar sus actos siempre, bueno, pues con esos actos, ¿de acuerdo? Con esas causas, yo no quiero para no destripar muchas cosas. No quiero monopolizar las intervenciones, pero a mí me ocurrió una cosa muy curiosa, que en esa narración de la muerte te induce a una reflexión interior. Vuelves atrás un poco. A todo el mundo. Según si se muere alguien, bueno, en la ficción y en la realidad, la reflexión es inevitable. La novela, poco a poco, te va como la lees y dices que bien el contenido y tal, pero va dejando un pozo interior que te hace meterte en ti mismo, que es una de las cosas que más me ha gustado de la novela. Pues yo creo que vamos a ir comparando temas. Si te parece, Fernando, vamos a ver el primero y vamos a ir leyendo pequeños fragmentos, sí, no muy dialogados, pues, sí, para no cansar mucho y fuera. Iremos cambiando también. Voy a empezar leyendo uno de la novela de Fernando, de La vida en un lugar. Lo leyó él en la otra presentación, lo leyó mejor seguramente. Voy a acortar un poco, pero el tema común que nosotros hemos visto aquí es el de la decadencia. Él ha dicho su personaje es un fracasado, bueno, él ha dicho mi novela trata de una venganza, pero es precisamente porque el personaje principal no puede hacer frente también a la situación, ya luego desgranaremos un poquito más. El tema de la decadencia yo quiero leer el principio del capítulo 9, que dice lo siguiente: yo no soy persona de este mundo, ni le sirvo ni me interesa. Lo digo con todo el dolor que cabe en un cuerpo. Poco si se compara con la cantidad total que de él se produce al día. Y mucho si tenemos en cuenta que cada uno de nosotros estamos diseñados para soportar el doble, el triple de nuestro peso en sufrimiento, pero no más. Hay heridas incurables porque se alimentan de otras. Existen daños eternos porque algunas clases de estos se fabrican en serie. Lamentablemente es cuestión de calidad y también de cantidad. Las matemáticas no engañan. Somos nosotros los que nos confundimos al pensar que alguna vez van a fallar. Lo que quiero decir, 100 kilos de dolor afectan más que 60 kilos de dolor. Y cuando esos 100 se convierten en, por poner una cifra, 150, yo, cualquiera, habrá reventado. Independientemente de si ese dolor se ha fabricado a base de desplantes, retrasos, traiciones o cáncer. No le demos más vueltas. Rellena el saco con lo que quieras. 12 bofetadas, un accidente de tráfico, una noche sin dormir, la muerte de Don Quijote o el primer beso que tu prima dio a ese chico aquel verano de la adolescencia donde empezaste siendo 3. Hasta 150 lo que quieras, por decir una cantidad, pero al asunto. El asunto se puede resumir en que yo ya no soy persona de este mundo. Estoy en él y sin embargo no le pertenezco. Cuidado, no le pertenezco por el simple hecho de que no me apetece formar parte de este tiempo. A mí, lo que en realidad me apetece y me hubiera gustado desde siempre es haber nacido en otra época. Yo, en definitiva, soy una persona de otro mundo ya caduco. La decadencia contesta a la decadencia y en un momento dado el protagonista que se entera en las raíces, al principio de la novela dice: jamás desde entonces he vuelto a saber nada de ninguno de esos vecinos descritos con desprecio profesional por mi casero. Para mí son únicamente ruido tras las paredes, ruido sobre el techo o bajo el suelo. Estornudos repentinos, bostezos vespertinos, sollozos apagados, risas etíricas, llantos descontrolados, gemidos animales, arrastrados, pasos de condenado, o un crujir de madera de barco fantasma a la deriva. Parece que la vida sigue a pesar de mí, al margen de mí. Sin embargo, estamos muertos los unos para los otros, y aunque de verdad estuviésemos vivos y esto no fuese un sueño, no querríamos saber nada de nuestro prójimo. No vaya a ser que terminemos contaminados con la sustancia purulenta que sostiene nuestros cuerpos y la fiebre nos despierte, sofocados, angustiados sin previsión ni solución de continuidad de ese sueño. Siento la tristeza infinita y tediosa de los enfermos crónicos, esos tétricos y carentes de memoria, aprendices de cadáver. La cura es imposible, y yo tampoco es que ponga mucho de mi parte. Desde entonces aquí estoy, solo, pudriéndome poco a poco y sin remedio en la ciudad a la misma velocidad de descomposición que la casa y todo lo que contiene. Muchos de mis libros puedo verlos apilados en los estantes mientras espero en la cocina que termine de subir el café. Muestran sus cantos quemados por el sol y unas hojas amarillentas de vejez. A veces me pregunto qué cosa quedará de mí en el mundo si tan solo un canto tostado con mi nombre impreso. Eso en caso de que el mundo no deje definitivamente de existir,
como yo creo con la certeza inquebrantable de un científico, con mi muerte. Bueno, hemos empezado así, pero luego va a ir un poquito más lineal. Yo he quedado sobrecogido. Bueno, pues... Y al releerlo, le he dicho antes a Fernando, le quería hacer una pregunta para abrir el debate, o bueno, el diálogo, o como queramos llamarlo. Y precisamente al comparar los dos textos, que yo creo que los elegimos, pues a mí me gusta este para este tema, a mí me gusta el otro, y en ambos casos, que yo cuando lo he hecho así, que pones un novedad de las matemáticas, no pueden fallar. Y en el mismo sobre la decadencia, que creo que la perfección quebrantable es un científico, ¿no? Y parece eso, que no sé, que la razón sí es un muro donde nos apoyamos, pero a veces contra el que nos damos. Y pues para también, ya que empezamos fuertes, y el arte redime. Buah, el arte redime. ¿Puedo rebotar la pregunta y quizá plagie un poco la respuesta de lo que digan? Hombre, yo desde el punto de vista teatral sí revive. La catarsis es clara, pero... Sí que redime. Por lo menos alivia. Si no redime, yo creo que sí que alivia. No sé si redimir es el verbo, pero aliviar... Seguro, es todo personajes que son en el fondo muy cerebrales, calculadores, bueno, en algún momento dado son esclavos de su propio cálculo y les supera tanto la realidad como la ficción. Pero el propio arte, ellos son escritores, también les redime a sí mismos dentro de la novela. Ahí está luego el juego metaliterario del que hablaremos más adelante. Y a mí personalmente sí que creo que el arte redima. ¿Cómo no va a redimir El verde que te quiero verde de Lorca? ¿Cómo no va a redimirse Bolaño en 2666? ¿Se redime o se alivia? Por lo menos. Es que redimir... Descarga. Es un verbo que apunta muy alto. Por ahí, Luis. No, nada, era porque había entendido revivir en vez de redimir. Yo también Bueno, y también revive. Pues iba a decirte que revivir no revive, porque realmente tampoco muere. Aunque una obra sea olvidada, aunque un arte ya no sea recordado, seguirá ahí. Y aunque sea olvidado, siempre estará ahí y eso será tuyo. Esa sería tu huella. Lo dice el premio al mejor actor del certamen de teatro de la Comunidad de Madrid, que tenemos pasado. No lo dice cualquiera. Bueno, un siguiente tema que queríamos que compartíamos era el de la familia, fuente inagotable. Yo creo que no sé si está de acuerdo Fernando, de realidad y de ficción. Personalmente, yo te haré una pregunta a ti después, porque yo he tenido ciertos problemas con este tema, personalmente, pero prefiero hacerla después de los fragmentos. Pero vamos, la familia, yo creo que si os ponéis a hacer memoria de las mejores novelas o obras de teatro que habéis leído, yo no sé si, ya no el tema principal, pero sí el paisanaje, los mimbres de los que se construyen las principales novelas son la pura y dura familia, ¿de acuerdo? Yo voy a leeros esta vez un fragmento de mi novela, que nada más ni nada menos es el comienzo. El protagonista es que está escribiendo una novela sobre la muerte de su padre el mismo día en el que su padre está muriendo en el hospital. Entonces él le ha tocado, por así decirlo, hacer guardia, se turnan en la familia para acompañarle en esa sala de hospital en la que está a punto de morir, y el protagonista está escribiendo en el mismo momento en el que muere su padre la novela sobre la muerte de su padre, en el ejercicio metaliterario y además tortuoso. Y él dice así: ¿cuándo fue la última vez que papá y mamá hicieron el amor? ¿Quién de los dos decidió que ya no había edad para ello? ¿Cómo sabe una pareja que no va a haber más veces? ¿Quién de los dos advierte o intuye primero? ¿Se sabe justo en el auge del último encuentro? ¿Se sabe con 3 encuentros de antelación? ¿O se supo 6 meses después, cuando las manos de papá ya no olían a mamá o viceversa? ¿Cómo se aprende a vivir al lado de alguien cuyos labios solo vas a besar para cerrarlos, cuyo cuerpo será un edificio más? No es necesario preguntar por qué uno quiere y el otro no puede. Si es pertinente resolver por qué uno pudo y el otro no quiso. ¿Y qué parte comprende y asume que es mejor sufrir cariño que padecer pasión? ¿Cómo explica esa parte a su cónyuge las grandes ventajas de la abstinencia y el ridículo de las carnes que tropiezan? Pero sobre todo, ¿quién decide?
Suponiendo que fuera mamá quien decidió, ¿qué excusas dio o qué motivo? Suponiendo que fuese papá, ¿hasta qué punto es natural y no enfermizo indagar en las causas? Pero sobre todo, ¿quién decide? ¿Quién hace saber? ¿Quién calla después? ¿Quién deja pasar? ¿Quién rasca y lima su piel hasta hallar solo neutrones? ¿Quién baña sus huesos en asepsia? ¿Quién esteriliza? ¿Quién muere sin morir y vive sin vivir? ¿Quién comunica que no, sin decir que no? A mí un comienzo brutal. esa frase de padecer cariño y sufrir pasión me parece súper redonda. Me parece que define un poco Bueno, esa situación la de la vida, decadencia, la pero sufrida desde el punto de vista, ¿no? Ver que tus padres, entre comillas, ver que una pareja decae, pero por el mero hecho de que tiene que decaer. Pues mi parte, la que yo he elegido, que la he cambiado esta misma tarde. Iba a leer otro trozo. WhatsApp a las 6:30, no voy a leer esto. Ha sido, no sé, Pero bien acertada. he decidido leer otro. Tiene que ver aquí el personaje, quien muere su madre, no su padre. Su madre ha estado encerrada, bueno, en una residencia. Los hermanos no se entienden. Un poco también la descomposición, también el título de la novela, que es Entre las raíces, son unos versos de Lorca. Y eso que es entre las raíces y aquel chico que afila la navaja que ya se pueden comer la vaca, que es de Potar, Nueva York, el poema Vaca. Y es eso, la descomposición, cómo se va descomponiendo todo a tu alrededor, y ya te has convertido en carne de matadero. Entonces lo que he elegido es cuando están velando a la madre en la propia residencia y lo que rodea en este momento. Y dice así: cerraron la puerta, no tanto para esconder la desolación profunda del hombre como para ocultar al resto la exhibición impúdica del cadáver, colocado impecable dentro del ataúd todavía abierto, siendo ya nada, siendo para siempre la nada. Por más que Edna lo pensara de ese modo, por más que pensara que el cerebro de su madre había cedido tiempo atrás, que había perdido la batalla contra la enfermedad que la quejaba, enrocándose en una posición agónica de olvido imperturbable, todo aquello continuaba provocándole una náusea por el tiempo más gastado, y también algo semejante al cariño, una evocación justa y sincera del pasado común y la ponderación de virtudes y defectos. Además, el celador impertinente y unos cuantos viejos de la residencia, algunos de ellos solos, los más varios, otros acompañados de asistentes, se dejaron caer por la salita abriendo la dichosa puerta con suavidad, como si temieran despertar a la muerta, como si creyeran que la muerte es sueño, y asomando después una cabeza ávida, husmeadora de hiena, con la que aventando olfateaban el ambiente, para luego de dirigir una mirada húmeda de vejez al cadáver de la madre de Edna, desaparecer por completo con sigilo carroñero. Cuando se cansó de estar sentado, Edna se levantó, dio un breve paseo circular por la sala y fue a contemplar a su madre, al cuerpo que había sido de ella, que ella había poseído o que la había poseído a ella. Aquel cuerpo ya no significaba mucho, apenas nada, y el significado que pudo haber tenido en su día ahora aparecía, a ojos del hombre, remoto, y era confuso. Mirándola, de repente Edna conoció la potestad inalcanzable de lo que carece de vida, ese empeño silencioso de los cuerpos inertes por culpabilizar constantemente la debilidad de aquellos que todavía siguen vivos, muy a su pesar. Lo he cambiado porque me gustaba más el que habíamos elegido, me parecía... Que era bueno. Sí, también la relación con el hermano, ¿no? Por eso yo decía al principio que mi personaje con unas pinceladas parecemos nosotros, de no, tú te quedas a mamá en casa una temporada, no te la quedas tú que tu casa es más grande, complicado, pero muy real, y luego todo esto al final pues desemboca en una pesadilla, es un tema secundario, pero que le afecta mucho al protagonista, ¿no? Como si todavía no hubiese sido casi destetado, porque al fin y al cabo también es un poco inadaptable, vamos a decirlo claramente. ¿Has tenido problemas alguna vez, entre comillas? Siempre el lector es inevitable, le gusta pensar qué parte biográfica hay del autor en su novela, y eso sobre todo se ve en el tema de la familia. De hecho, con una compañera esta misma mañana, que está aquí presente, hemos discutido sobre ello, ¿verdad? Yo creo que Fernando es mucho más sutil que yo en ese sentido, pero te quería preguntar si has tenido alguna vez, no algún problema, pero sí alguna obsesión por parte del lector de decir, bueno, claramente creo que esto tiene reminiscencias biográficas tuyas, Fernando, no has despegado,
Y quizá me interesa más que esta pregunta la siguiente: ¿hasta qué punto utilizar de verdad el material biográfico de uno y hasta qué punto no utilizarlo y despegar, crear una ficción, sabiendo que todas las familias son diferentes y a la vez iguales? No tengo problema porque mis padres están vivos, entonces no, todo es ficción. Si cojo unas pinceladas, pues eso, una conversación que has oído, sobre todo, yo creo que ya se me nota, yo soy muy de callar y observar, y no tiene por qué ser material mío, pero sí que oyes a veces o has oído esas discusiones en tu propia casa, en otro ambiente, las robas. Yo creo que hay que robar. Yo creo que el único momento en que se puede robar. Hay que robar conversaciones. Y luego pues pasarlas por un tamiz y yo problema no... Es que todo es ficción, pero sí que hay muchas pinceladas pero problemas no he tenido en ese sentido. Claro, cuando decía que eras un novelista más de raza, se veía que yo creo que Fernando sí que sabe despegar mejor desde el mundo de la ficción. Yo no sé si por venir más del mundo del cuento y del teatro, la verdad es que reconozco que tengo que partir de un hecho muy concreto. Yo esta novela empecé a escribirla cuando murió mi padre, no es mi padre. Se sucedieron otras muertes parecidas, de gente querida en mucho tiempo, pero parece que si no verdaderamente hubiera sentido esa muerte, no podría haber luego escrito la historia delirante de esta persona. Parece que si no he conocido algunos ambientes, no puedo ubicar una novela en dicho ambiente. Es decir, yo nunca podría, o de momento nunca me atrevería a escribir una novela en Japón, porque más allá de 4 datos que investigues en Wikipedia, etcétera, y algunas fotos, no creo poder contar con credibilidad las peripecias de un personaje en Japón, en un ambiente, etc. Y yo sí que admiro mucho eso de Fernando, y en realidad de los novelistas de raza, que son capaces de, con 4 datos concretos que ni siquiera son suyos, despegar hacia una historia completa de ficción. Yo el dato concreto, a lo mejor te pasa a ti, lo trabaja más en el cuento, algo a lo mejor más personal, pero yo siempre trato de llevarlo al paroxismo de la ficción. Pero, no documentar, a mí no me gustan las novelas que tengan documentación. Dices que es ficción, pero esos son hechos reales que pasan. La novela sí. Lo que tú has leído, En la novela sí no, y pasa. en la vida, lo que tú has leído son hechos Pero biográfico mío no es. Bueno, no, pero... Que real, claro que es. Claro que a no alguien es. le habrá pasado, por eso ahí está el sustrato en el que coincide con el lector, porque si no, no habría manera de que el lector enganchase con la novela, ni que tú enganchases al lector. Sería imposible. Claro. Yo tuve hace poco además una conversación en festivales, y lo que sé por suerte, con una editora chilena, me dio unos consejos. No me iba a publicar, así que... Pero me dio un consejo. Pero qué rápido, pero leen así y claro, también está el trabajo del editor. Cómo te cala en un momento, y me dijo 2 cosas, que bueno, me dije, jolín, cómo me ha dejado, pero con toda la razón del mundo. Una era que no te obsesiones con una idea, pero claro, yo no puedo dejar de obsesionarme con una idea porque no sé escribir de otra manera. Y la otra también me pareció mucho más... Perdón, con una idea común a toda la novela. Con una idea en general, de trabajar a través de una idea, ¿no? Desarrollar un poco más, darle vueltas a lo mejor, pues eso, decadencia, estos temas, la traición, siempre está el tema de la traición constantemente, a mí me parece un tema, pues esos grandes temas del existencialismo, ¿no? Ay, la náusea, yo creo que la traición, ¿no? El sentirse traicionado es lo que te abre un agujero por dentro. Y claro, pues eso lo ven así y dicen es que es lo mismo, de siempre. Pero bueno, es lo que me gusta, trato de darle una vuelta en cada una y cambiar un poco. Y lo otro que me dijo era deliberadamente oscuro. Y eso no es malo. Claro, por eso dije yo, mira, si es deliberado, pues será que quiero, pero es cierto. Y bueno, entonces me gusta tratar estos temas, pero también porque de momento tengo esa lejanía. Yo no sé si habría podido hacer lo que ha dicho Fernando. Un tema tan doloroso, a lo mejor tocarlo tan de cerca. Probablemente no habría podido. Es tocar la idea, pero luego es cierto que evidentemente tú tienes que... Además es que no merece la pena contar tu historia, pero sí merece la pena contar tu sentimiento, tu punto de partida. Aunque esa persona no, evidentemente, tú no chocaras con tu padre, a tu padre no le pasara eso finalmente, no desembocara en ese tipo de muerte,
no te pelearas, luego no supieras asumir claro, que las un consecuencias común, de porque ellas. si no es eso. O sea, también no vamos a decir, no, yo escribo para mí, hombre, yo quiero que me lean, ¿cómo no? Yo creo que cualquiera que escribe quiere que le lean, cualquiera que intenta publicar quiere que le lean. No De todas maneras. Entonces, tratar de buscar ese punto que pueda enganchar a alguien, es decir, yo me siento identificado, no a lo mejor en toda la novela, pero sí en algunos puntos, porque si no, yo creo que la novela se cae. Se puede caer muy fácilmente cualquier novela, perder el sentido del ritmo, no sé, ser excesivamente barroca o excesivamente ligera, depende también del gusto del lector, pero tienes que engancharlo, y sin hacer demasiadas concesiones, eso también creo yo. Bueno, esto pasa porque hemos leído unos cuantos libros en nuestra vida, 3 o 4, y como no sabemos despegarnos de nuestros maestros, pues los copiamos. Dijo que empieza a copiar, a plagiar a tu maestro y así por lo menos tendrás algo semidigno. Y esto nos lleva al tercer tema, el metaliterario. Y es un punto donde yo creo que, no sé si es aquel en el que más coincidimos, pero sí uno de los que más nos gustan. Referencias a otras obras que leímos, homenajes a escritores, nombres de personajes de películas, de novelas que aparecen en el libro. Sí, yo he tratado de eliminarlo. En las primeras novelas siempre se nota más. Hay un montón de referencias, bueno, siempre está presente Valle Inclán. Berman. Sí, luego en el final hablaremos. Yo de Onetti, lo he citado antes, para mí es un referente, yo creo que es el que, desde la lejanía, porque ya había fallecido, claro, pero con sus libros que me hizo dar a lo mejor el paso y pensar, yo quiero escribir algo así, si soy capaz. Claro, he copiado a Faulkner, que se mantiene luego todo eso, ¿no? Lo dice además Ricardo Piglia, que es otro grande, y decía eso, me leí un libro de Faulkner traducido por Borges, es decir, me leí a Onetti. Y bueno, yo he tratado, pues aquí se trata también de despegarme un poco, porque al final, si no vas repitiendo patrones y bueno, también puede lascar un poco, es decir, no, dice la gente, no, esto se parece a, pero yo ya no quiero que se parezca. Sí, es importante que se parezca a lo mejor para el tipo mejor ánimo a lo mejor, pero creo que no... Dicen algunos que cuanto más pequeño es el mundo del escritor, más grande es el escritor. En algunos sí que pasa, ¿no? García Márquez de sus 100 años de soledad refrito es una palabra muy fea, pero sí que es una revisión de cuentos que luego fue juntando, personajes que aparecieron en novelas de Saramago vuelven a aparecer en otras. Yo creo que muchos, por lo menos, a mí eso no me parece tan mal. Repiten obsesiones, repiten temas, porque en el fondo la gente yo no creo que seamos tan divertidas, entre comillas, pero simplemente es que tenemos 5 sistemas que nos obsesionan. A Bolaño la huida, a otro el humor, a ti la traición, perseverante además desde los cuentos de la vida calcada, que tenéis que leer sí o sí, ese recopilatorio de cuentos de Fernando, hasta esta última novela, y pasando también por Los apartados, una novela más que negra. Había más referencias en esa. Entonces, no sé, yo siempre veo en ti eso, el teatro siempre está presente y no sé hasta qué punto te quieres desligar o no. Yo no me quiero desligar, porque mira, Valle Inclán fue muy bueno y yo estoy muy a gusto, entre comillas, no plagiándole, pero sí admito su estilo, que me gusta, que luego filtro para mí mismo, y además es que creo que nada viene de la nada. Creo que Valle Inclán, a su vez, lo cogió del expresionismo alemán, y lo que sí que es cierto es que uno tiene que encontrar luego su voz, que es algo muy distinto. Una novela podrá salir mejor, peor, esta novela falla al final, pero bueno, la crítica que me han hecho de esta novela algunas personas, como en la primera, es que tiene su comienzo potentísimo, se nota siempre tu humor, creo que decae al final, me han dicho 3 o 4 personas que la han leído, otras no, pero 3 o 4 han dicho que prefieren el principio más potente que el final, que les parece más tópico, pero sí que reconocen por lo menos que hay una voz, y para mí es ese, creo, el mejor piropo que nos puede lanzar a un escritor. Que se sepa que esto es de Fernando, de Luis, si escribiera de Lidia, que también escribe de quien sea. Te podrás equivocar más o menos, algunas saldrán más perfectas o no, pero la voz, eso sí que es un sello imprescindible, que no tiene nada que ver con el guiño a Valle Inclán, a Faulkner, a Onetti. Se nota que ponen ahí un pozo en tu novela de erudición y de sabiduría, de la sintaxis de los autores. Y de erudición de las señoras.
que compraban en la charcutería de mi padre, quiero decirlo, que eso también es intertextualidad. Yo robo ideas a Valle Inclán, etcétera, pero es verdad que los diálogos siempre he procurado que sean muy populares, porque es verdad que, afortunadamente o no, acostumbré de pequeño a escuchar muchas voces. Yo no era tan callado como Fernando, yo también incluía, pues me metía con ellas a hablar, pero que recuerdo mucho esas voces siempre rondando y que están plagiadas literalmente, es que me salen solas porque no tienes que hacer nada, solo recordar cómo decía esto esta señora. Bueno, yo creo que la novela se sostiene, yo creo que el comienzo de la novela brutal, los 3 primeros capítulos son una maravilla, pero el resto no me merece. Luego te podrá gustar más o menos cómo la finaliza, cómo la remata, pero desde mi punto de vista tampoco, yo no soy buen crítico, porque sé el trabajo que hay detrás y me cuesta muchas veces decir, esto no me ha convencido. Quizá es un error por mi parte, pero cuando sabes todo el trabajo que hay detrás y todo el empeño, me puedes caer. Luego hay lectores que buscan en ti un tipo de... Hay lectores que les gustarán más tus relatos, por ejemplo, que tu novela, por lo que sea. A mí una característica que me gusta mucho, por ejemplo, de Fernando, que yo no la aplicaría para mis novelas o relatos porque no sé hacerlo, es que es deliciosamente moroso. Es capaz de estar describiendo durante 3 o 4 páginas el ambiente que nos prepara para un asesinato, para una traición, para un puñal. Yo no puedo hacer eso, soy más directo, necesito contar la acción y además esboza el tío unos personajes de una manera espectacular. De hecho, voy a cortar un poco aquí el diálogo porque quería colar un texto que a mí me parece impresionante. Porque creo que se parece mucho a Chekhov, que con 3 pinceladas nos da, bueno, pues aproximadamente la idea que puede tener un personaje. Este es un personaje secundario, es un camarero. No sé si es Lezna o quién es, o es Rengo. Es Rengo, está en la cafetería y está observando al camarero. El típico camarero madrileño o no, que lleva 35 años ejerciendo su oficio. Y me parece impresionante cómo describe el ambiente a partir de un personaje secundario que no importa para nada, bueno, pues cómo describe lo que va a pasar después. Luis, mira a ver. Desde 2 camareros hasta ruina, este parrafito. Ahí va, si no te importa. ¿Desde 2 camareros dónde? Vale. Ahí, hasta ahí, vale. 2 camareros tan antiguos como el propio local se desmoran inconscientemente preparando cafés, sirviendo pinchos de tortilla de patata con ruido de vajilla y cubertería, y cobrando cuentas en que calculan de memoria con la precisión y la certeza matemáticas que proporciona lo 1000 veces repetido. Son lentos y en ocasiones un tanto descuidados en su torpe y acostumbrada diligencia. Ambos visten un inequívoco uniforme de chaquetilla blanca salpicada en el lado del corazón, por el blasón del ilustre, familiar y ya olvidado nombre del negocio, y del pantalón negro sin más gracia que el triste e hipnótico movimiento otorgado por un par de enclenques piernas artríticas. El desgaste de la existencia se ha cebado en ellos, ralentizando sus idas y venidas, demacrando sus rostros y apergaminándolos sin piedad. Es tan evidente esta oxidación corporal que esos 2 espectros serviciales no solo parecen anteriores a la construcción e inauguración del cafetín, sino que dan la sensación de estar fuera ya de todo tiempo. En ellos, los conceptos anterior y posterior han sido despojados cruelmente de su significado y su sentido último y, liberados de la presión que supone el adecuarse a una época y sus usos. Los 2 hombres han logrado adquirir una expresión de tranquilidad de fósil y la intemporalidad solemne de una rutina. Muchas gracias. La verdad es un texto difícil, Pero la leo. Una parte Pues eso se tiene o no se tiene. El don de la descripción, que parece anticuado, que es verdad que ya nadie va a describir como en el realismo en el siglo XIX, porque la descripción moderna tiene que tener más a nada, una pincelada suelta que con 2 o 3 detalles digan cómo es ese tipo, el ambiente en el que se vive. Supongo que los talleres de escritura no diga ninguno, así me va, pero en los talleres de escritura será una de las primeras lecciones y me parece bastante difícil aprender a hacer esto. Bueno, vamos allá. Otro tema. Bueno, ya hemos visto también el tema del juego, ¿no? El humor. Yo creo que en la novela de Fernando hay un montón de toques de humor, pero no solo de escenas, entendiendo por humor algo gracioso, no solo, que también hay, sino en la propia escritura, en sus palabras, en esos personajes, en el pastor de ovejas acompañado con un hombre trajeado, o sea, que está al final, o sea, a mí me parece
Por eso digo que yo creo que no decae, de repente te encuentras con eso ahí al final y una disertación sobre las churras y las merinas que dijimos, ¿no? Que te dije de Flann O'Brien, ¿no? Pero casi de Beckett. Me marcó mucho Flann O'Brien. Es un escritor irlandés de principios del 20 contemporáneo a Joyce. De hecho a Joyce le gustaba mucho. Vamos, entonces es humor que no es la gracia, ¿no? Que es algo gracioso, pero es algo muy divertido. Y yo en el humor el juego, yo lo diría del juego. A mí me gusta más, aunque Fernando encuentra cosas muy divertidas, que yo no bueno, que no estoy de acuerdo. Yo soy un poco perverso, pero sí, me hace mucha gracia lo que le pasa a un personaje dentro de la miseria. Es como ver Fargo, una peli de los Coen, porque dentro de todo el mundo en el que se está metiendo, pues te hace ciertamente gracia el patetismo o ciertos personajillos que aparecen. Pero sobre todo es el juego. Yo juego mucho en esta novela, tampoco es original me parece, pero con la estructura de la misma. He dicho antes que no quiero destriparla, pero sí, si alguien la ha leído, que la vayan a comprar y leer, que la relean. Trabajé mucho y yo creo que está conseguido, no está mal que yo lo diga. Pero la novela se puede leer de seguida o alternando la variedad de los capítulos. Y ese es el juego a mí que me gusta, por eso cuando me dijo esta señora, no te obsesiones con una idea. La obsesión de esta novela era esa idea, jugar con eso, jugar con la alternancia de los tiempos verbales, de los dos personajes, los nombres son los apellidos y, en fin, uno se llama Lemna, que es un cuchillo pequeño con un cuchillo, y el otro Rengo porque es cojo, que luego tiene que ver en la propia novela y cómo se va desarrollando. Y incluso los nombres de... Ahora anticipamos, y Vogler, ¿por qué Vogler? Pues eso es, como he dicho antes, mi fascinación por el cine y, bueno, en este caso por Bergman. Es que yo soy de ideas, a mí que me digan que no te obsesiones con una idea, yo creo que soy pero no soy monomaniaco. ¿Está aquí esta señora? Y... ¿La señora que te dijo que no te obsesiones? No, era en Chile. Estaba en Chile ya. Tuvimos una conversación de 20 minutos y además profesional, nada más. Me contó eso, pero fue como... No, la verdad es que ves ahí donde hay un editor en condiciones también. No digo que otros no lo sean, pero vamos que... Y Vogler es un personaje de Bergman, es un apellido en sus películas, sobre todo persona. Aquí hay un capítulo que están viendo... ¿Podemos contar quién es en la novela? Sí, Vogler es el supuesto amante de la mujer del protagonista, porque no se sabe ni siquiera si existe. No se sabe si es real, si es una ficción. El protagonista está escribiendo o quiere escribir un libro y se obsesiona un poco con si existe este hombre o no y lo tiene que empezar a construir. Entonces le da un nombre imaginario que le encarga a un amigo porque él es incapaz de cometer esa venganza. El amigo es Rengo y Rengo ya tiene escrito un libro que no sabemos si es el que está tratando de escribir el otro. En fin, ya digo que no quiero destripar mucho porque lo importante tampoco, o sea, no es una novela de misterio, no hay que descubrir el asesino, no hay que descubrir nada. Pero bueno, sí, un poco el juego. Y Vogler es que sale en la película que están viendo, que es Persona, que a mí me parece una película fascinante. Buenísimo. Y el apellido de la protagonista, que es una persona, no sé si alguien la ha visto, me gusta, no sé. ¿Habéis visto Persona? A mí me encanta. Muy dura, bueno, aparte, pero dura incluso en formato. Yo no he podido verla siempre. La he visto una vez y otro par de veces, es que hay que estar pues las preparado además estéticamente. Femeninas son Elizabeth Vogler, aquí una de las mujeres se llama Elisa. En otra película que es La Hora del Lobo hay otra Verónica Vogler, Verónica es otra de las protagonistas, y femenina, aunque secundaria, pero bueno, tiene su peso. Y en Persona es una actriz de teatro que decide no volver a hablar, se queda muda en una de sus funciones porque llega a la conclusión de que la palabra miente. Y por eso, en fin, la novela trata un poco también de eso, de esa traición, esa construcción de un personaje a partir de la nada. Tiene además una estética muy teatral, muy, sí. Bueno, expresionista, teatral, porque realmente es en una sala, ¿no? Casi. En una casa, sí, con la enfermera, con Alma. Y bueno, yo ahí también empecé a meter, me gusta meter cosas cinematográficas un poquito en casi todo. Los apartados un poco así como Ser de Mal, ¿no? El profesor Vargas que sale como Mike Vargas, Charlton Heston, en fin, bueno, meter un poquito un traveling al principio y esos referentes cinematográficos que a mí me gustan, el flashback, cosas así. Yo en Fernando también he notado eso, quizá más en sus cuentos, ¿no? Sí, aquí hay menos cine. Pero bueno, se vuelve a citar el de la bicicleta de Vittorio De Sica, ¿no? Sí. El ladrón de bicicletas, es un, no sé, ya recurrente, pero en
el cuento es maravilloso y aquí se vuelve a salir. Yo tengo un relato que se titula En muerte de anda por casa, mi primer libro, ¿Quién fue el hijo de puta que robó la bici a Antonio? Que fue un formalismo que me pidió Ana Santos, editora ya fallecida tristemente, y que luego fue la fundadora de Galero, donde me pedía que construyera un cuento con oraciones donde cada una tuviera una palabra más. 1, 2, 3, 4 hasta el cuento. Y la historia narra una historia real, ahí hablo, siempre tiro de la familia. Yo la única película que he visto con mi padre es El ladrón de bicicletas, que cuenta la historia de un tipo de posguerra que trabaja fijando carteles en la triste Italia, pues es de posguerra, y utiliza una bicicleta, pero le roban la bici. Y él, que es un pringao, hay que decirlo, no se le ocurre otra cosa después de buscar y buscar su bici que robar otra bici. Todo este peligro lo hace con su hijo, de 8 o 7 años, un Nico. ¿Qué pasa? Que él no es un ladrón, y a él sí que le descubren robando la bici, le persiguen y delante de su propio hijo le pegan una paliza. Este argumento, bueno, esta película yo la vi en el salón de mi casa, bueno, la casa de mi padre cuando vivía con ellos, y mi padre estaba indignado, porque además el neorrealismo era una escuela que cogía gente de la calle, para que pareciera más verosímil, una especie de semi-documental y ficción, cogía gente de la calle y mi padre creía que era de verdad, y entonces yo, bueno, yo sofocaba, tranquilizándole, yo, pero que esto es mentira, etcétera. Y entonces me pareció tan curiosa su reacción que decidí crear la historia de un padre y un hijo que van a los cines Renoir de Madrid, y como el padre se cree verdaderamente la historia, cogen su furgoneta y se van a Italia a buscar al tipo que le robó la bici a Antonio Ricci para saldar cuentas. Y es verdad que también hay un guiño aquí. A mí el neorrealismo me marcó muchísimo. Cierto es que tengo mucho miedo de ver esas películas de nuevo, porque salvo Milagro en Milán, Ladrón de bicicletas, algunas luego fracasaron en su intento. Entonces, como la vi con 19 años, ahí están, me influyeron para bien, me proporcionaron el humor blanco, no negro, que luego fui adquiriendo, es decir, la bondad en el humor, y prefiero no verlas por si acaso se me cae, ¿no? Quien no ha visto una película que a los 16 años o por ahí dice, ay, madre mía. Y bueno, pero bueno, yo no creo que se me caiga, no, que se caiga tanto. Ladrón de bicicletas es Ladrón de bicicletas. Y bueno, pues esas son las referencias cinematográficas. Pasamos a la última. Y cerramos con el tema que... Bueno, el tema es un poco... Sí, no, sé cuál es porque está tachado. Que era puritano. Sí. Lo hemos tachado como si nos diera vergüenza. Sí, porque es la perversión sexual. Y yo lo he tachado, ¿no? Sí, era otro. Y vamos a hablar de otra cosa. Pero dijimos, ¿por qué era tanto pudor? Es cierto. Cuando en el libro está. Pero bien entendida, ¿eh? Pero no es... Sí. Sí, yo sí. Bueno, bien entendida, depende para quién. Pero que no es un techado de... No, hombre, no, pero sí. Y lo dijiste tú. ¿Por qué nos da pudor a lo mejor contar si lo hemos escrito? Pues no lo sé. Y queremos que se lea. Entonces, y se va a leer. Se va a leer. ¿Por qué ese pudor? Yo lo sigo teniendo, la verdad. Me cuesta un poco. En las escenas siento volver a lo cinematográfico, pero yo el pasaje que tenía escrito aquí es... no es sexual, porque sigo manteniendo el pudor, he dicho, pero es el protagonista que le quiere hurgar en el bolso a la mujer para descubrir algo. Y como no sabe, no puede. Como la mujer le descubre y le dice, ¿pero tú qué estás haciendo? Y el otro se queda con cara de idiota, pero está narrado, pues, como decía Hitchcock, narra las escenas de amor como un asesinato. Pues esto igual. Como voy y me acerco al bolso y me están temblando las manos, como el vampiro ahí de Düsseldorf, y no puedo, es que no puedo, porque él no sabe hacer eso, por eso le dice al otro que lo haga. Es también la cobardía y el no poder. Y ese es el párrafo que voy a leer. Dice así: de repente, restos desperdigados del ser escurridizo de su mujer aparecieron ante sus ojos, despanzurrados y obscenos, invitando al rastreo, la búsqueda, a una batida de jaría humana en pos de cualquier indicio incriminatorio que Edna, en caso de descubrirlo, se guardaría para sí, taimado y perverso, con el único objeto de humillarse a solas más y más, en lugar de echárselo en cara a Elisa. El bolso con el teléfono móvil dentro y el portátil que usaba en el trabajo se exhibían impúdicos, con recochineo en el sofá del salón. Le parecieron más voluptuosos que la ropa interior negra y con encajes que ya solo se ponía en contadas ocasiones, las menos, y que al tiempo terminarían siendo un recuerdo más, también doloroso. Lenda se acercó a ellos tembloroso y de un instante. Tenía que actuar rápido, elegir uno y rechazar el otro. En décimas de segundo debía ponderar las virtudes de cada cual y asegurar el tiro. No podía entretenerse en rebuscar dentro de los dos. Le bastaba un mensaje, una llamada, una nota, lo que fuera. Necesitaba tan poco. Pedía lo mínimo en su juicio. Con manos furtivas y crispadas de estrangulador, Lenda se dirigió a su víctima,
y en ese preciso momento, tras de sí, por el rabillo del ojo, vislumbró la presencia de Elisa, que había entrado un minuto a coger algo. La casualidad perfecta. ¿Se puede saber qué haces?, inquirió con desprecio y seguridad de propietaria alejada en sus pertenencias más íntimas. Lenda, que no había tenido tiempo material de tocar nada, se dio la vuelta movido por el resorte del miedo y tuvo que enfrentar la mirada y las palabras de su mujer. Pensé que ya estarías agazapado en tu caverna, haciendo lo que acostumbras a hacer, vamos, nada. Solo he entrado un momento a buscar algo, mintió a medias el hombre, en cuya cara una débil sonrisa idiota había quedado marcada para siempre. La verdad es gracioso. O sea, qué gracioso. A mí me gracioso. Bueno, esto dice mucho del que se ríe también, pero... Sí, pero... No, pero es eso, es la incapacidad de este hombre de hacer nada. La verdad es que todo lo que trata de hacer se le da al traste. Y es así durante toda la novela. Hay momentos un poco más duros y otros un poco que pueden moverlo un poco así. Quizá la sonrisa. Fíjate, ahora viéndolo, y la otra comparación que tú has hecho al principio del tipo de novela, yo a los personajes, a los dos protagonistas, veo que el tuyo, para huir del mundo, se para. Y el mío no para de moverse. Se desplaza, tiene que huir del espacio, no sabe superar la muerte de su padre. No sabe como sus padres. Entonces es verdad, uno acaba parado, decide pararse para solucionar el problema y otro decide marchar. Bueno, yo voy a cerrar y luego ya si queréis pues podemos pasar a un pequeño coloquio o no, o a unas cervezas, con un fragmento además para venderos pues la novela, que para mí resume muy bien el principal tema, que ni siquiera yo sabía que este era el principal tema cuando me puse a escribir. Y uno observándose a sí mismo, qué curioso, esto sí que es autobiográfico, yo vengo de una familia donde, bueno, prácticamente mi padre y mi madre no aprendieron a escribir, apenas fueron pastores que fueron 2 o 3 veces contadas al colegio. Evidentemente yo pude recibir pues, una educación mucho más tranquila, mucho más perfecta, por lo menos en cuanto institucionalmente se refiere que ellos. Y a este personaje le pasa lo mismo, él está analizando la muerte de su padre, pero en el fondo, y lo hemos hablado Alba, tú y yo esta mañana, está analizando también una manera de ser, que es el ser castellano, que era una cosa que a mí me preocupaba mucho, no caer en el localismo, y que la gente puede decir, vale, está hablando de Castilla, esto solo le interesa a una región de España. Por eso sí que tuve que pulir muchísimas cosas, de referencias concretas que a lo mejor solo una persona de Burgos, Zamora, Ávila conoce. Pero sí que me apetecía demostrar algo que para mí es infernal, y es que la cultura puede ser la salvación y a la vez una distancia. Y yo creo que este personaje, con su elitismo, que evidentemente ha superado con creces a sus padres, que ha estudiado, que ha llegado a ser profesor, etcétera, etcétera, en el fondo moralmente es mucho peor que ellos, es menos humano, y en ese sentido la cultura no le ha servido para nada. Hay gente a la que la cultura le mejora, y a este personaje desde luego solo le ha servido para caer en la prepotencia, en mirar por encima del hombro a los demás, etc. Concretamente aquí en este capítulo 3 estamos en el momento justo en el que ha fallecido su padre, y él está analizando cómo en la habitación de al lado una señora, una paciente, está viendo la tele y un futbolista se está despidiendo del equipo de su vida llorando, por lo visto de manera bastante falsa. A partir de un análisis del llanto, de la falsedad y de la autenticidad del llanto en la sociedad, de si lo hemos corrompido o no, él bueno, va directamente a hablar de su propia experiencia, que es cómo asume la muerte de su padre y la relación con su prima, que es una relación medio incestuosa, muy incestuosa entera, por qué no decirlo, que ya eso no tiene nada que ver con lo biográfico. O sea, aquí no me vais a dar. O sea que por favor. Pero bueno, dice así: ¿cómo aborrezco que lloren? ¿Qué manera de corromper el llanto? ¿Qué desperdicio? Mi padre ya está muerto en mi cuaderno, mi madre ahora mismo medio dormida en el asiento del copiloto. Seguro que está sufriendo por no haberle querido menos, lo que hubiera significado haberle querido mejor. Y sin embargo yo tengo que soportar cada vez que enciendo la tele a este ejército de gilipollas
que han adulterado las lágrimas, que han colonizado con llanto de garrafón a este puto país de exagerados, de sensibleros elevados al cubo. Llorar. Llorar hoy en día es una aberración. Si fuésemos justos, debería existir un carnet o algo parecido a una tarjeta de crédito que obligara y permitiese llorar en distintos grados. Tú puedes llorar todo lo que quieras, porque tu llanto y emoción son limpios. A ti te vamos a poner un límite, solo en la muerte y 1000 minutos al mes, que si no tiendes a regodearte. Tú tienes prohibido llorar por mediocre y por confundir las emociones con el teatro. A Esther, por sufrirme, a mi padre, por poca fortuna, a mi madre, por sufrirlo, y a mí, por no ser este el momento para detener el coche, sacar mi cuaderno y apuntar toda esta reflexión, antes de que se me olviden las palabras exactas que han definido justo lo que llevaba queriendo expresar desde hace años, se nos debería conceder que menos, y siguiendo la metáfora, un cheque en blanco. Esta ciudad es un hervidero de glorietas, y no sé qué le pasa a nuestra calle, pero siempre hay una farola sin iluminar. Esther advierte ahora que mamá se ha dormido en un viaje de 10 minutos. Ella, sus ojos también han claudicado un instante sin ser consciente. Despierto a mamá. Me pide que no meta el coche en el garaje, que lo deje en la calle por si hay que salir rápido. Entramos en casa con miedo de encontrarnos a algún vecino. Suena un móvil, era de esperar, es el de mamá. Suena un móvil, era de esperar, es el mío. Mamá descuelga, yo descuelgo, es Nuria, es Rosa, son mis hermanas, era de esperar. Mamá pregunta si ya, Esther quiere saber si ya. Rosa solloza que ya. Volvemos al coche, desandamos el camino hacia el hospital. Nadie habla, ni siquiera estamos llorando tal y como manda el momento. Me fuerzo a llorar sobre el volante, pero no puedo. Las glorietas y los semáforos me ofrecen la clave. Me gusta Esther. Mi padre acaba de morir por segunda vez, la primera fue en mi cuaderno, pero lo único que flota en mi mente es la certeza de que amo a Esther. Hay cosas y pensamientos en la vida que no se pueden explicar, pero yo veo una relación directa entre el momento de la tragedia, hace ahora un minuto de ello, de que muriera mi padre, y la certeza de que amo a Esther, de que fue ella quien me salvó de la anorexia, de que no me apetece ahora mismo ir al hospital, atender a la funeraria, velar toda una noche, asistir compungido a un entierro, soportar la lástima que inspiraré a gente que posiblemente me tendría que dar lástima a mí. Hacer un testamento para que Rosa se quede tranquila, lidiar con cualquier gestor cuál será la mejor forma de que esta muerte nos beneficie. Me provoca una pereza terrible todo lo que se avecina. Por ello, en el quinto semáforo abrazo a mamá con la más sincera de mis desidias. Por ello, en la sexta rotonda tiendo la mano hacia el asiento de atrás, para que Esther la estreche con todas mis fuerzas, y no le digo que lo que yo quiero es follar con ella eternamente, mientras los demás entierran a mi padre. Pues eso. No nos ha dado pudor. No. Bueno, pues muchas gracias a todos por Sí, venir. muchísimas gracias por escuchar, ¿verdad? ¿Os haya gustado? Bueno, quiero cerrar. Yo, aunque parezca que no, y es que lo parece también además, no sé por qué digo aunque parezca que no, estoy muy emocionado. Para mí Fernando es un maestro, es un monstruo de la narrativa. Y cuando lo conocí, cuando empecé a hacer reseñas de sus libros, cuando luego empezamos a, bueno, pues a trabajar en proyectos en comunes, yo creo que empezó una de las etapas más bonitas de mi vida, literariamente hablando. El trabajo del escritor es un trabajo muy solitario, muchas horas en casa, explicando que estás haciendo algo que no vale para nada, y que, oye, luego la vida sigue y tienes tus obligaciones. Y de vez en cuando, bueno, pues compartir con él opiniones, fobias, miedos, decepciones literarias, le animan a uno a seguir, y tener un compañero de viaje cercano en este mundo de las editoriales y narrativas pequeñas se agradece, ¿eh? Así que, compañero, muchas gracias. Bueno, de verdad. Fernando también es el maestro, pero no es un amigo. Muchas gracias por este momento. Pues nada, sellamos.